bienvenidos a Mod, tu canal de macramé. Yo soy Selene y hoy voy a enseñarte a hacer estos pendientes que llevo puesto. La verdad es que son mucho más fácil de lo que se ve y te estaré guiando paso a paso para poder recrear esta hermosura. Así que sin más, te presento los materiales y vamos a comenzar. Comenzamos cogiendo nuestro primer cabo con el que vamos a estar trabajando y lo vamos a meter a través de el aro con el que estamos haciendo el pendiente. Vamos a hacer un bucle de esta forma. Solo vamos a pasarlo a través de la cuerda más corta y con nuestros dedos nos vamos a ayudar para crear otro bucle, uno más grande. Vamos a pasar la cuerda por atrás y enfrente del bucle que acabamos de crear. Ahora vamos a hacer un bucle más pequeño dentro del bucle grande que acabamos de crear. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a pasar la cuerda por detrás y luego por enfrente y vamos a volver a hacer lo mismo. Utilizando nuestros dedos para ayudarnos a crear una superficie plana. Vamos a repetir esto un total de 4 o 5 veces dependiendo del grosor de tu hilo. Vamos a pasarlo ya una última vez cuando ya nos quede un agujero pequeñito. Y pasaremos por ahí nuestra cuerda. Vamos a ajustar. Y ahora tendremos 2 hilos largos con los que vamos a crear una borla. Coger un hilo un poco más fino, de aproximadamente unos 20 centímetros, y haremos un nudo mágico. Yo lo estoy enrollando para que se me haga un poco más fácil trabajar con él. Próximamente estaré haciendo una serie de vídeos cortos donde estaré haciendo un diccionario de nudos, así que estate atento o atenta para que no te pierdas de las novedades del canal. Ahora vamos a desenrollar nuestros hilos para poder peinarlos. Vamos a peinar y vamos a ajustar bien nuestro nudo.
El nudo pipa es un nudo decorativo. Lo puedes utilizar para decorar tus tapices u otras cosas, para hacer llaveros. Vamos a coger un spray de agua. Solo tiene agua. Vamos a peinar. Utilizamos el agua para que sea más fácil alisar nuestros hilos. Los ponemos uno a la par del otro y recortamos a la misma altura. Emparejamos. Bueno, y así nos han quedado nuestros pendientes de nudo pipa. Espero te haya gustado. Bueno, y eso ha sido todo por hoy. Espero que te hayas entretenido, que hayas aprendido algo nuevo. Y si piensas que este contenido te puede aportar algo de valor, no olvides en suscribirte, a darle a la campanita de notificaciones. Si piensas que este contenido le puede aportar valor a alguien más, pues puedes compartírselo. Y si te ha gustado este video, dale a like. Sin más, me despido y nos vemos en la próxima. Bye.